Hola, hola, buenas noches, espero se encuentren muy bien. La tutoría de hoy va a ser una de práctica y bueno, mi nombre es Mariela Núñez Guillén. Hola, ok. Bueno, voy a comenzar presentando este ejercicio que dice, considere la siguiente figura donde se representa un prisma recto de base cuadrangular para contestar las preguntas 25 y 26. Bueno, aquí se presenta un prisma y la pregunta 25 nos dice, una recta perpendicular con EF corresponde a... Bueno, para esto es importante recordar lo de las rectas perpendiculares. Y es que las rectas perpendiculares son aquellas que se intersecan en un punto y forman ángulos de 90 grados. Entonces, bueno, como nos dicen que es un prisma recto de base cuadrangular, entonces sabemos que es un prisma que, por ejemplo, nos dicen que EF, entonces sería esta recta de acá, este segmento de acá. Entonces, como es un un prisma recto de base cuadrangular, quiere decir que todos estos van a ser ángulos de 90 grados. Igual es estos de acá. Entonces, estos van a ser de 90 grados. Entonces, una recta que es perpendicular al segmento o a la recta FE de, sería este o este otro segmento. Los dos también son perpendiculares. Entonces, cualquiera de los dos. Por acá, podemos ver las opciones. Pero como no nos dicen que son estas dos, entonces debemos buscar las demás. Por ejemplo, otra recta que es perpendicular a esa otra es esta de acá y esta de acá. Estas otras son otras dos rectas porque es como si lo estuviéramos viendo de un lado y después de frente. Entonces, tenemos que hay cuatro segmentos o cuatro rectas perpendiculares a FE. Entonces, podemos revisar y nos dice FH, FH no es digamos, son dos puntos, pero no es exactamente una recta como nos señalan, o un vértice, una arista, porque bueno, aquí está H y aquí está F, a no ser que nosotros tracemos aquí la diagonal. Luego nos dan otro segmento que es FD, que es pasa algo parecido, a no ser que se trace una diagonal. Luego FA, bueno, el punto A está aquí, el punto F está aquí. Y luego nos dicen el segmento FG, que es este de acá, el segmento FG. Entonces sería la opción D. Luego tenemos este otro ejercicio que nos dice, bueno, es el mismo, pero es otra pregunta. Una cara paralela a la cara A, H, que D corresponde a.
Recordemos que una cara también lo podemos ver como un plano y podemos recordar lo de los planos paralelos, que son dos planos que nunca se van a tocar, nunca se intersecan de esta manera. Entonces, sería esta cara de acá, esta cara de acá. La cara HD. Y una cara paralela a esta es esta de acá, su otra base. Son como las caras, como de lados opuestos del prisma. Entonces, la opción correcta sería la opción, es la C, F, E, D, H. Bueno, aquí vamos a ver por opción. C, F, D, E. No, esta es más bien es una cara perpendicular. Luego está la opción B, G, F, C, que esta es la opción correcta, que es B, G, F, C. Y eso es todo por el ejercicio. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Les dice, considere la siguiente información referida a un cuadrilátero. Entonces nos dan este cuadrilátero y nos dicen cuál es la medida del ángulo CDB, es decir, la medida de este ángulo. ¿Cuál es? Para eso tenemos que recordar que la medida de los ángulos internos de un cuadrilátero es de 360. Entonces, y bueno, aquí tenemos un ángulo de 90. Este ángulo nos dicen que es de 88 grados y el otro es de 60 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A 360 le vamos a restar 90 y luego le vamos a restar 88 y también le vamos a restar 60. 360 menos 90 menos 60 menos 88. Y esto nos va a dar el resultado. Y es 122. Es un ángulo de 122. Y como vemos, es un ángulo que está como más abierto que el resto. Porque ese es un ángulo de 90, es un ángulo recto. Luego el de 80 está un poquito más cerrado, que ese de 90 se puede ver, y luego el de 60. Y luego este ángulo CDB, que es como el que está más abierto, y tiene sentido que sea el que mida 122 grados. ¿Qué sería la opción A? Ahora sí, vamos con el siguiente. En este nos dan esta figura que está compuesta por un cuadrado y un triángulo. Y nos preguntan cuál es el área de la figura. Entonces, dice que está compuesta por un cuadrado, es decir, este cuadrado de acá, vamos a darlo con este cuadrado de acá, y compuesta por un triángulo. ¿Qué podemos hacer? Ahí la recomendación sería como hacerlo por partes. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sacaríamos el área total de la figura? Entonces, sacamos el área del cuadrado y luego la del triángulo. Y la sumamos para sacar el área total de la figura. Es decir, entonces, el área total de la figura es igual al área del cuadrado más el área del triángulo. Entonces, el área total sería
El área del cuadrado más el área del triángulo. ¿Cuál sería el área del cuadrado? Aquí tenemos que recordar que el área del cuadrado es lado por lado. Y como el cuadrado tiene todos sus lados iguales, entonces sería 4 por 4 más el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Como ya sabemos que este mide 4, este mide 4, entonces este también mide 4. Y resulta que entonces este de acá también mediría 4, porque sería 8 menos 4, sería 8 menos 4 es igual a 4. Entonces estos dos son iguales. Y recordemos, esta va a ser la altura y esta va a ser la base sobre la altura. Entonces, esta va a ser la base y esta va a ser la altura sobre la base. Entonces va a ser 4 por 4 dividido entre 2, porque así es como sacamos el área del triángulo. Es base por altura dividido entre 2. Entonces 4 por 4, 16, más 4 por 4, que es 16 dividido entre 2, es 8. Y luego hacemos esta suma y nos da como resultado 24. 16 más 8 es igual a 24, que es la opción C. Luego está esta otra pregunta, esta otra figura, y nos dice, la siguiente figura representa un rectángulo con un triángulo inscrito. Es decir, tenemos aquí el rectángulo y el cuadrado está en blanco. Y nos preguntan cuál es el área de la región destacada. Con gris. Con gris, me imagino que es el área que está en negro, pero sí. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo hacer aquí? Aquí sería bueno sacar el área del rectángulo y luego restarle la del triángulo. Porque como podemos ver, también nos están dando la altura del triángulo. También nos están dando la base. ¿Cuál sería la altura que tomaríamos del triángulo? Va a ser esta altura de acá. Esta de acá. Esa va a ser la altura que vamos a tomar. Entonces, ¿cómo sería el área de la región sombreada? Es el área del rectángulo menos el área del triángulo. Entonces, sería igual a esto. Recordemos que el área del rectángulo es igual a base por la altura o lado por lado. Entonces sería 4 por 6. 4 por 6. Menos el área del triángulo. El área del triángulo sería base por altura dividido entre 2. Entonces sería 4 por 6 entre 2. 4 por 6 dividido entre 2. Podemos resolver esta multiplicación. ¿Qué sería 4 por 6? Es 24. Luego tenemos 4 por 6, ya tenemos que es 24. 24 dividido entre 2 nos da como resultado 12. Y al hacer esta resta, 24 menos 12 es igual a 12. ¿Qué sería la opción B? Ese sería el área de la región destacada en gris. O en este caso yo le diría la región sombreada. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok. Entonces voy con el siguiente. Aquí también nos dan otra figura y nos dice, considere la siguiente figura. ¿Cuál será el área de A, F, D, C? Es decir,
el área de la figura total. Aquí lo que yo haría, o lo que yo les recomiendo hacer es siempre, cuando no sabemos como la fórmula, porque este es un trapecio rectángulo, pero si no sabemos la fórmula, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nosotros podemos separar la figura por partes. Entonces, este sería un cuadrado. Bueno, un cuadrado, en este caso sería un rectángulo, más bien. Y entonces, este también sería un rectángulo. Entonces, este segmento de acá va a medir igual que este acá. Luego, ay, perdón. Luego, vamos a poner en otro color. Este segmento de acá va a ser igual a este segmento que trazamos. Y este va a ser igual a este, instantáneamente. También tenemos, vamos a ponerlo en color celeste, que este segmento es igual a este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar en las áreas, perdón, vamos a sacar las áreas por aparte y las vamos a sumar. Es decir, vamos a sacar el área de este triángulo, vamos a ver si lo sacamos. Sí, Entonces diría, bueno, vamos a poner área 1, área 2, área 3 y área 4. Entonces vamos a sacar esta área, esta área, esta área, esta otra área y las vamos a sumar para poder sacar el área total de la figura. Entonces, el área total de la figura es igual a 1 más 2, bueno, no, 1 más 2 no, porque se puede llegar a confundir. Entonces, el área. Área 1 más área 2 más área 3 más área 4. Entonces sería base por altura dividido entre 2 porque es el área de un triángulo. Y nos dice que este segmento es igual a este y este es igual a este. Estos tres segmentos miden igual. Entonces, este segmento de acá mide 5. Y nos dan la base que mide 2. Entonces sería 5 por 2 dividido entre 2 más el área 2, que sería 4, que es esta, también sería 4, por, por, por la altura, que sería 5, sería 4 por 5, más el área 3. El área 3 es base por altura dividido entre 2, que es un triángulo, entonces nos dan que la base es igual a 6 y la altura es igual a 5. Entonces sería 6 por 5 dividido entre 2. Y luego vamos a sumar el área 4, que sería igual base por la altura dividido entre 2, que es exactamente lo mismo. 6 por 5 dividido entre 2. Entonces hacemos 6 por 5 dividido entre 2. Entonces vamos a hacerlo por acá. 2 por 5, 10. Y 10 dividido entre 2 nos da como resultado 5. Más el área, esta otra área, que sería 4 por 5, es 20.
Luego sería esta otra área que sería 6 por 5 dividido entre 2, entonces sería 6 por 5, 30. Y 30 entre 2 es 15. Ya como es la misma área, entonces también nos va a dar 15. Y ese resultado nos va a dar, bueno, 25, 30 y es 56. Que sería la opción C. ¿Alguna duda, consulta con respecto a este ejercicio? Bueno, entonces vamos con el siguiente. Nos dicen, si la suma de la medida de dos ángulos internos de un cuadrilátero convexo es de 150, entonces la suma de la medida de los ángulos restantes internos corresponde a... Aquí tenemos que recordar igual. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, en este caso es convexo, es un cuadrilátero normal, cuadrilátero de esta manera. Entonces es un cuadrilátero convexo. Cuando nos hablen de un cuadrilátero cóncavo, por lo general son estos cuadriláteros que se pueden hacer de esta forma. Pero en este caso es un cuadrilátero convexo. Entonces nos dice que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero convexo es de 150. Es decir, que sea estos dos ángulos miden 150. Entonces estos dos tienen que medir 360 menos 150. Entonces, sabiendo nosotros que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero tiene que ser igual a 360, entonces le vamos a restar la suma de dos de los ángulos internos. Y eso nos va a dar 110. Entonces, la suma de los otros dos ángulos va a ser igual a 210. Esa es la opción D. ¿Alguna consultita con respecto a ese ejercicio? ¿Alguna duda? Ok, vamos con el siguiente. Bueno, por acá nos presentan esta imagen y nos dicen el punto medio del segmento AB, es decir, este segmento de acá, nos preguntan por el punto medio. Supongamos que este es el punto medio. Está presentado por las coordenadas, ok, nos preguntan las coordenadas de ese punto. Entonces tenemos que recordar, bueno, aquí nos dan, este es X y este es Y. Tenemos que recordar que las coordenadas tienen la manera X, Y. Entonces la X siempre va primero, es decir, este numerito de acá va a ir primero. Resulta que nosotros no podemos saber con exactitud, pero veamos que el segmento está como entre estos cinco cuadritos, es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, estos cinco cuadritos. Entonces la mitad de esos cinco cuadritos sería, bueno, el medio de esos cinco cuadritos sería este cuadrito de acá. Entonces por eso yo puse el punto medio aquí, vamos, porque tenemos estos cuadritos como de guía. Entonces ese va a ser nuestro punto medio. Luego veamos que ese punto, si hacemos un segmento, no quiero que sea, lo que es rojo, hacerlo de color rojo, un caminito, obviamente que esté totalmente recto, digamos que está aquí. Es un número que está entre 4 y 5, pero está en el puro medio. Luego este otro puntito de acá está en el puro medio
de un número que esté entre 4. Es decir, aquí sería 4 medios. Perdón, no sería 4 medios, sería 4.5. Y aquí sería 3.5. Entonces, aquí sería el X, que sería alrededor de 4.5, coma 3.5. Pero resulta que acá nos dan fracciones. Entonces tenemos que buscar un número en fracción que sea aproximadamente, bueno, sí, 4.5, que sea exactamente 4.5. Entonces, y podemos ir buscando. Y resulta que el, los números que nos da 4.5 es 9 medios. ¿Por qué? Porque nosotros dividimos. Resulta que 9 dividido entre 2 es bueno, es 4.5. ¿Por qué? Porque veamos que si nosotros 8, un número que está entre 9, que está entre 8 y 10, hagamos el análisis entre 8 y 10. Entonces, 8 entre 2 nos da 4. 10 entre 2 nos da 5. Entonces, si nosotros hacemos 9 entre 2, nos va a dar un resultado que está entre 4 y entre 5. Pero como es exactamente 9 medios, entonces nos da como resultado 4.5. Luego, no tenemos que buscar un número que esté entre 3 y 4. Entonces, podemos hacer un análisis similar. Entonces, tenemos 6 dividido entre 2 es 3. Y tenemos 8. 8 dividido entre 2 es 4. Entonces, tiene que ser un número que esté entre 6 y 8, que va a ser 7. Entonces, 7 dividido entre 2 nos va a dar como resultado 3 medios. Por lo tanto, es la opción A. ¿Alguna preguntita con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Bueno, es el mismo ejercicio, nada más que otra pregunta. Es la misma imagen. Nos dicen, un punto que se encuentra en el exterior de la figura corresponde a, es decir, tenemos que buscar un punto que esté fuera de la figura. Es decir, podemos irnos punto por punto. El punto 1,2. Entonces, 1,2. Vea que 1,2 está en el interior del puntito, del cuadrilátero. Luego nos dicen el punto 2,1. Entonces aquí está 2,1. Bueno, por acá está. Este va a ser el punto exterior. Pero si queremos seguir analizando, podemos buscar cuál es el punto 2,2. Entonces el punto 2,2 es este. ¿Cuál sería el punto 3,2? Sería este de acá. Entonces claramente el único punto que está en el exterior de la figura va a ser el punto 2,1, que es la opción B. ¿Alguna consultita con respecto a este ejercicio? ¿Alguna duda? Ok, vamos con el siguiente. Nos dan la siguiente sucesión y nos preguntan cuál es el valor de la X. Es decir, una sucesión que va 6, perdón, 16, 13, 10, X, 4 y 1. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nosotros tenemos una sucesión? Bueno, esta es una sucesión que va para abajo, va descendiendo. Entonces, como podemos ver, va de 16 a 1. Entonces, vamos a ver
Siempre lo bueno es intentar encontrar un patrón entre los números. Lo que hago yo primero es como ver cuánto hay entre cada número, cuál es la cifra que hay entre cada número. Entonces, ¿cuánto hay de 6 a 13? Hay 6, perdón, 3. Yo hago 13 más 3, me va a dar 16. Luego, ¿qué número hay? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre 3 y 10? Entonces, también va a ser 3. Nosotros hacemos 10 más 3 es igual a 13. O si queremos, lo hacemos al revés y decimos 13 menos 3 es igual a 10. Igual, aquí tiene que haber 10 menos 3. Y aquí tiene que haber x menos 3. Y aquí igual hay una diferencia de 3. En vez de 3 sería 3 negativo, porque le va restando 3 cifra. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el valor de x? Bueno, ya sabemos, x es igual a 10 menos 3. Y resulta que 10 menos 3 es igual a 7. Entonces, x es igual a 7. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Una consultita? Ok, vamos con la siguiente. Según el patrón de la siguiente sucesión, ¿cuál es el valor de la x? Igual es otro patrón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a ver cuánto espacio, cuántas cifras o números entre cada término. Entonces, aquí podemos ver que sería el doble. Entonces sería 32 por 2 por 2 es igual a 64. 64 por 2 es igual a 128. Entonces tenemos que hacer 128 por 2 y nos vamos a encontrar el valor de x. Y x por 2 nos da 512. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el valor de la x? X es igual a 128 por 2. 128 por 2 es 8 por 2, 6, 2 por, perdón, 8 por 2, 16, llevo 1. Y 2 por 2, 4, más 1, 5 y 2 por 1, 2, 56. Entonces, 128 por 2 es 256. Entonces, x es igual a 256. Incluso nosotros podemos hacer la comprobación con este término. Entonces, nosotros podemos hacer, entonces, en 256 por 2, ¿cuánto me da? Para saber si me da este término, 512. 2 por 6, 2. 1. 5 por 2, 10. Más 1, 11. Y 2 por 2, 4. Más 1, 5. Y nos da 512. Entonces, x es igual a 256. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Nos dicen, un robot desintegra cierta cantidad de basura según las horas que se programe. La siguiente tabla muestra la cantidad de toneladas de basura que desintegra el robot por hora programada. Entonces,
aquí nos presentan la tablita y nos dicen las horas y las toneladas. Es decir, en una hora desintegra 3 toneladas. En 2 horas desintegra 7 toneladas. En 3 horas desintegra 12 toneladas. En 4 horas desintegra 8 toneladas. En 5 horas desintegra 25 toneladas y en 6 horas 3 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos que, esta es una sucesión, y tenemos que encontrar, si se programa por 7 horas, entonces, ¿cuántas toneladas de basura desintegrará el robot? Tenemos que averiguar el número que va acá. Eso es lo que tenemos que averiguar. Después de 7 horas, a las 7 horas, ¿cuánta basura desintegrará el robot? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer igual? Como es un patrón, vamos a descubrir cuál es la diferencia o numérica que hay entre estos números de acá. Porque a veces se suman números, a veces se restan, a veces se multiplican y a veces van como sumados y a la vez se suman uno y así sucesivamente. Entonces vamos a ver, entre 3 y 7 hay 4. ¿Qué? 3 más 4 es igual a 7. Luego entre 7 y 12 hay 7 más 5 igual a 12. Veamos que este es un patrón que va creciendo. Entonces, primero es más 4, luego más 5. Entonces, el otro vamos a ver si va a ser más 6. La diferencia que hay entre 12 y 18 sí es 6. Si hacemos 12 más 6, sí nos va a dar 18. Entonces, 18 y 25 es 7. Vamos a hacer la prueba. 18 más 7 sí es 25. Luego, entre 25 y 33 va a haber 8. Podemos incluso hacer la prueba. Entonces, 25 más 8 es igual a 33. Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar cuántas toneladas hizo en 7 horas, a 33 le vamos a sumar. Es bueno poner que estamos sumando. Suma, se suma. Entonces, vamos a sumar 9. Y así vamos a descubrir cuántas toneladas de basura desintegra el bote. Entonces, 33 más 9 es igual a 40. Entonces es igual a 42. ¿Qué es la opción B? Entonces, si se programa por 7 horas, entonces, ¿cuántas toneladas de basura desintegra el robot? El robot desintegra 42 toneladas de basura en 7 horas. ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio? ¿Alguna duda? Ok, vamos a seguir. Les presento este otro problema y dice, si en una en una maqueta, figura a escala es de 2 centímetros. Ok, nos dicen que es una maqueta y 2 centímetros representan 15 metros. Entonces, 6 centímetros corresponden a tantos metros. Entonces nos dicen que 2 centímetros, la maleta, corresponden a 15 metros en la vida real, porque es una maqueta. Entonces, 4 centímetros va a ser 2 por 15. Y 2 por 15 es igual a 30 metros. O 15 más 15, porque va de 2 centímetros en 2 centímetros. Entonces, 6 centímetros aquí corresponderán
corresponderán a 30 más 15, que es 45 metros. Por lo tanto, 6 centímetros corresponden a 45 metros en la realidad. Bueno, en este caso, en el caso de la maleta, de la maqueta. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Una consultita. Ok, vamos con el siguiente ejercicio entonces. Este es de probabilidad y estadística y nos dice, un ejemplo de una variable cuantitativa es, entonces, y la clave es encontrar, cuando nos hablan de variables cuantitativas, nos están diciendo cuánto. Es decir, si nosotros hablamos de una variable, nos va a responder un valor numérico. Por ejemplo, puede ser años, altura o el número de tiempo, peso y así. Es la pregunta que vamos a hacer. ¿Cuántos años tiene? Y nos pregunta 15 años, 20 años. Entonces, cuando hablamos de variable cuantitativa, nos va a responder en números. Va a dar un número. Entonces nos dice el estado civil. Si nosotros preguntamos, ¿cuál es su estado civil? Nos dice, ok, soltero, casado, divorciado. Entonces, en este caso, la A no corresponde. Luego nos dice el temor a las alturas. No, porque yo le digo, ¿a qué le tiene miedo usted? Y me dice, me da miedo las alturas, o me da miedo las arañas, me da miedo la oscuridad. Entonces, me va a responder con una cualidad, me va a responder con un temor, no me va a decir ningún número. Por lo tanto, tampoco es la correcta. Luego dice la opción C, el equipo favorito de fútbol. Tampoco es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque me están... ¿Cuál sería la pregunta? Ok, ¿cuál es su equipo favorito de fútbol? Entonces le va a responder, la Liga, Saprissa, Heredia, Cartago, no sé, el Real Madrid, o así. Siempre me van a contestar un equipo favorito de fútbol. No me va a decir el número, ningún número. Entonces la opción C tampoco. Luego me dicen la opción de la altura del vuelo de ciertas aves. Veamos que nos dicen la altura. Entonces, ¿qué puedo preguntar yo? Ok, ¿cuál es la altura del vuelo de un halcón? Entonces me dice, ok, la altura de vuelo es aproximadamente de 10 metros. A vez, ya me está respondiendo en números. Por lo tanto, una variable cuantitativa es la opción D. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Y nos dice, en un estanque hay 2000 tilapias y de ellas se eligieron 60 al azar. Se mide el tamaño y el peso de ellas. Con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. Y dice la proposición 1. El tamaño de las tilapias es un ejemplo de una variable. Proposición 2. Las 60 tilapias escogidas al azar es un ejemplo de muestra estadística. Para esto nosotros tenemos que recordar el concepto de variable y el concepto de muestra estadística.
Recordemos que una muestra estadística es una fracción, un pedacito, una parte de la población. Y nuestra población va a ser el total de individuos a estudiar. Entonces nosotros tenemos, ok, ¿cuál sería una población? El total de personas de Costa Rica. Total de habitantes de Costa Rica, que son como 5 millones y algo. O hasta que yo me acuerde son 5 millones y algo. Entonces los 5 millones y algo de personas de Costa Rica es mi población. Y si yo llego a hacer un estudio, entonces voy a agarrar, qué sé yo, hago un estudio de 200 personas. Entonces, nuestra muestra estadística, el estudio va a ser las 200 personas. Como ahí nos dicen que en un estanque hay 2000 tilapias y de ellas se eligieron 60 al azar, entonces nos dicen 60 tilapias escogidas al azar es un ejemplo de muestra estadística. Resulta que sí. Sí, es la muestra, bueno, es un ejemplo de muestra estadística. Ay, marcador. mm. Entonces, tenemos que la muestra estadística sí son 60 tilapias. Entonces, la proposición 2 es correcta. Luego nos dicen el tamaño de las tilapias es un ejemplo de variable. Sí, sí es un ejemplo de variable porque nos dicen se mide el tamaño y el peso de nos dicen se mide el tamaño y peso de tilapias. Es decir, va a ser como la pregunta o el estudio. Entonces yo digo, ¿cuánto miden las tilapias? Que voy sacando las tilapias de las 2000 tilapias, agarro 60 y las voy a medir. Entonces mido el tamaño, no sé, de la tilapia número 30. Entonces, ¿cuánto mide la tilapia número 30? Entonces, la medida de la tilapia es de 20 centímetros. ¿Y cuánto pesa? 1 kilo. Entonces tenemos ahí el tamaño, porque me estoy preguntando algo, ¿cuál es el tamaño de la tilapia? Es de 20 centímetros. Entonces, además de una variable, es una variable cuantitativa. ¿Cuánto pesa la tilapia? La tilapia pesa 1 kilo. Me está respondiendo, me está dando un dato y me está respondiendo el número. Entonces, sí es correcta la proposición 1 porque me dice el tamaño de las sílabas es un ejemplo de variable, sí. Y además de variable va a ser una variable cuantitativa. Entonces, de ellas es verdadera, las dos son verdaderas. Las dos son verdaderas. ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Y nos dice, un ejemplo de una variable cualitativa es, ya es una variable cualitativa. Yo antes les estaba hablando de variables cuantitativas. Las variables cuantitativas me responden una pregunta y me va a dar un dato numérico. En cambio, la variable cualitativa es que yo hago una pregunta y me va a responder una cualidad. Como decíamos anteriormente, ¿cuál es su estado civil? Ok, soltero, casado, divorciado, etc. Entonces, me va a responder una cualidad. Si el temor que estábamos leyendo en el ejercicio antepasado, el temor va a ser una cualidad. Entonces, o si yo pregunto, ¿cuál es su comida favorita? Entonces, mi comida favorita es la sopa, mi comida favorita es la pizza o los garbanzos o no sé, me va a responder una comida favorita. No me va a dar ningún dato numérico. Entonces, esa va a ser nuestra variable cualitativa, cuando nos van a responder en palabras y no en números. Entonces, dice, un ejemplo de una variable cualitativa es A, el grado académico. Mm, si yo digo el grado académico,
En este caso sería, vamos a ver, esta la vamos a dejar en duda, porque dependiendo del estudio puede ser cualitativo o cuantitativo. Veamos, el número de mascotas. Este lo vamos a dejar y vamos a poner, dice el número de mascotas. Este no, este es cuantitativo. ¿Por qué? Porque dice, y entonces yo le digo a usted, ¿cuántas mascotas tiene? Y me va a decir, tengo dos, un perro y un gato. Nada más, o me dice, no, tengo dos mascotas, tengo una mascota, no tengo mascotas. Em, tengo una mascota, tengo cero mascotas, tengo tres mascotas. Me va a responder en un número. Entonces, no es una variable cualitativa. La opción C que dice, la cantidad de juguetes que tiene un niño. Tampoco, porque me está hablando de cantidad. Entonces yo le puedo decir cuántos juguetes tiene Juanito. Juanito tiene 5 juguetes. Juanito tiene 20 juguetes. Me va a responder una cantidad. La opción D dice la duración en años para concluir cierta carrera. Entonces, esta tampoco porque me está diciendo la duración en años. Entonces, ¿cuánto dura usted cursando su carrera? Ah, yo duro 5 años, duro 6 años. Ah, no, la hago en 4 años, dura 4 años el bachillerato. Siempre me va a responder en un número, números, números. Va a ser un dato numérico. Entonces, no es una variable cualitativa. Por lo tanto, va a ser la opción A, porque es el grado académico. Entonces, el grado académico puede ser primaria completa, secundaria completa, en la universidad, bachillerato, licenciatura o así. Entonces, va a ser el grado académico. Esa va a ser una variable cualitativa. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con la siguiente. Y nos dice, considere la siguiente información para responder las preguntas 53, 54 y 55. Y nos dice, cantidad de horas extra clase, perdón, cantidad de horas extra clase que dedican al estudio semanalmente un grupo de 32 estudiantes. Y nos dicen, ok, 4 estudiantes estudian 1 hora. 3 estudiantes estudian 2 horas. 6 estudiantes, 3 horas. 3 estudiantes, 4 horas. 5 estudiantes, 5 horas. 8 estudiantes estudian 7 horas. Y 3 estudiantes, 10 horas. Y aquí nos dicen el total 32 estudiantes. Y nos preguntan, la moda entre los estudiantes es dedicar al estudio tantas horas extra a la semana. Tantas, ok, nos dice, la moda entre los estudiantes es dedicar cuántas horas. Ok, nos están diciendo cuál es el número de aquí. Recordemos que la moda en estadística es el número más famoso, el número que más se repite, el que tiene más personas, el que lo eligen más personas y así sucesivamente, el número que más aparece. En este caso, veamos que el número más grande de estos es 8. Entonces, veamos que 8 estudiantes se dedican a 7 horas de estudio. Entonces, en este caso, la moda sería 7, con 8 estudiantes. Entonces, sería 7 horas. La moda entre los estudiantes es dedicar al estudio 7 horas extra clase a la semana, que sería la opción B. ¿Alguna preguntita con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente.
Y bueno, este es el mismo gráfico, pero vamos a ir a la pregunta. El total de horas, perdón, el total de estudiantes que dedican menos de 4 horas extra al estudio durante la semana corresponde a los estudiantes que estudian menos de 4 horas. Es decir, vamos a marcarlos por acá. Los estudiantes que estudian menos de 4. Entonces, como dice que menos de 4, veamos que dice menos de 4 horas, entonces no tenemos que incluir el 4. Si nos dijeran de 4 horas o menos, ahí tendríamos que incluir el 4. Entonces nos dice menos de 4 horas, que sería 1, 2 y 3, 3 horas. Y aquí vamos a sumar la cantidad de estudiantes, que sería 4 más 3 más 6. Vamos a ver, sería 4 más 10 más 6, que serían 3 estudiantes. Bueno, los que estudian 1 hora son 4 estudiantes, los que estudian 2 horas son 3 y los que estudian 3 horas son 6. Por lo tanto, serían la opción D, que son 3 estudiantes. Luego nos dice la otra pregunta. Un promedio, en promedio, que es la media aritmética también, los estudiantes de este grupo dedican al estudio aproximadamente tantas horas extra clases semanalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sumar todos estos números. En promedio, los estudiantes se dedican al estudio aproximadamente en horas extra clases semanalmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar. Bueno, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos que sumar estos. Entonces las horas de estudio, entonces sumamos 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10. Veamos si sí, sí, porque es de mentira, no es así. Es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 7 y más 10. El 8 y el 9 no están incluidos. 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 7. Entonces sí. Entonces tenemos que borrar el 6, el 8 y el 9. Entonces sería 5 más 7 más 10. 5 más 7 más 10. Y esto lo vamos a dividir entre el total de datos, que es 7. Vamos a revisar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 7 y 10. 4, 5, 7 y 10. Ok. Y esto nos va a dar el promedio. Entonces, si nosotros sumamos, esto nos va a dar, y lo dividimos entre 7, nos va a dar, nos va a dar en promedio, los estudiantes de este grupo dedican al estudio aproximadamente horas extra. Entonces sería tantos estudiantes dos más 3, 6, más 10 me da 6, 7, 6, 6 más 10 me da 12. 12 más 7 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 más 10 me da 12. 12
32. Dividido entre 7 nos da aproximadamente 4 punto algo. Vamos a hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 7 más 10 nos da 32. 32 dividido entre 7 nos da 4. 1, 2, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si son 7 datos. Bueno, y nos da aproximadamente 4.7. Pero, entonces, no está la respuesta aquí. Pero veamos porque nos dice, en promedio, los estudiantes de ese grupo dedican al estudio aproximadamente tantas horas extra. Entonces, ¿será que tenemos que sumar esto y dividirlos entre 32? Podemos hacer la prueba para ver si se así. Entonces, aquí tendríamos que sumar 4 más 3. Esta sería la cantidad. Más 3 más 5 más 8 más 3. Y esto nos va, y esto dividido entre la cantidad de estudiantes. Podemos hacer la prueba. Sería 4 más 3 más 6 más 3, 4 más 8, 3, nos da 32. Dividido entre 32 nos da como resultado 1. Entonces, en este caso sería estos de acá, número de estudiantes. Porque nos dicen, en promedio, los estudiantes de ese grupo dedican al estudio aproximadamente. Yo diría que sería el promedio de las horas, que sería 4.5. Pero lo que tengo entendido, lo que se hizo fue hacer esta suma, porque esta sí da 1, digamos, esta da 1 y nos da la opción A, pero entonces no sería correcto. Por lo tanto, y la opción sería esta. La que más se acerca es esta, pero nos da como resultado 4.57. Entonces, yo creo que este enunciado no tiene respuesta. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Porque nos pregunta el promedio de las horas. Cualquier cosa nos pregunta el promedio de las horas. Ok, vamos con el siguiente. Y nos dice, en un colegio se consulta a los estudiantes por su deporte favorito. El siguiente gráfico muestra la respuesta de los estudiantes. Y bueno, aquí podemos ver en la gráfica, se presentan los deportes favoritos y en esta columna se va a presentar en la columna que está en vertical que dice 0, 2, 4, 6, 8 hasta 14. Es la cantidad de estudiantes que dicen que ese es el deporte favorito, por ejemplo. Los estudiantes, ¿cuántos estudiantes les gusta? Bueno, el ajedrez es su deporte favorito, 8. Los de la natación son 6. Los del fútbol son 10. Los de atletismo son 8 y los de voleibol son 12. Y nos preguntan, de los estudiantes consultados, ¿a cuántos les gusta el atletismo? Entonces, el atletismo nos dice que es 8. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción B, que sería 8. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, vamos. Y bueno.
eso sería todo por la tutoría de hoy. Si tienen alguna consulta o necesitan que me vuelva para algún otro ejercicio, me dicen, me hacen la consultita o si no, hasta aquí llegaríamos la noche de hoy. Muchas gracias por su atención y buenas noches. ¿O no? Nada más me dicen si sí. Y bueno.